Bendiciones, soy el pastor Jesús Díez, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Una vez más, con la Biblia en la mano, pero también en el corazón y en la mente. Vamos a leer la palabra de Dios y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de una respuesta a criterios infundados. Hay criterios para ahí que merecen que nosotros le demos una respuesta aclaratoria, no porque le debamos nada a nadie, sencillamente le debemos a Dios el deber y además tenemos de Dios el privilegio de compartir y enseñar su palabra, la Biblia, y para esto vamos a segunda epístola de Timoteo, y vamos a leer allá en segunda de Timoteo el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 13, donde la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así. Segunda de Timoteo 3:13. Dice así: mas los hombres malos, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice, mas los malos hombres, es como dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. He visto una entrevista que no me gustó mucho, la vi ayer en la internet la vi, y no me gustó mucho, pues la persona a quien están entrevistando, cuyo nombre no voy a decir, porque soy ético y además porque soy profesional, quiero hablarle más a la conciencia de esta persona que a la persona como tal. Esta persona me sorprendió porque ha escrito, se considera un buen escritor, tiene muy buenas dotes como escritor este personaje y pues tiene también algo que es a lo que yo voy a referirme aquí, es ese poquito de ínfulas de erudición, vamos a decirlo así, ínfulas de erudición. Habíamos tocado el tema de la seducción en el último estudio que vimos, la seducción, espíritus engañadores que vienen seduciendo. Y aquí estamos viendo que existe seducción, obstrucción, existe inseguridad y deterioro. Obstrucción, existe seducción, inseguridad y deterioro por parte de lo que este hombre está diciendo a la cosmovisión que la serie de personas que los sigue, yo no les voy a llamar ignorantes, les voy a llamar desconocedores. Repito, no quiero ser ofensivo en ninguna palabra. Si así fuera, me disculpan, no es la intención, pero son desconocedores y esta persona de quien estoy hablando se precia de ser una autoridad. ¿Ok? Entonces, en relación a los hechos, en la entrevista, ya vimos quién es, se precia de ser un investigador de 50 años de experiencia investigando. Imagínese usted cómo va a equivocarse. Y él ha planteado algo que es lo que motiva mi respuesta, y es que comete varios errores, y el primero que plantea es este investigador que Israel no es judío. Imagina usted que esta personalidad, este personaje, dice que Israel no es judío. Dice que él hace 50 años que está investigando. Imagínese usted, hace 50 años que está investigando. Eso le da paso a que muchas personas tampoco ocultas le sigan. Tiene muchos seguidores a los que seguirá engañando. Yo no le estoy poniendo intencionalidad a esto. Yo estoy diciendo que sin querer, sin proponérselo, él está engañado y está engañando a otros. Hablé en el versículo de malos hombres.
Vamos a suponer que no lo esté haciendo por maldad, pero está causando un gran daño. Dice que Israel no es judío. Yo le preguntaría a esta eminencia, ¿cuántos libros de teología ha leído? ¿Cuántas horas ha invertido en leer libros que expliquen la Biblia y la teología? Que expliquen la Biblia y la teología. Le preguntaría a cuántos pastores, a cuántas autoridades bíblicas, a cuántos profesores de seminario entrevistó antes de proyectarse con respecto a la Biblia. Le preguntaría en qué biblioteca invirtió cuántas horas leyendo libros de historia bíblica. Yo le preguntara esto en esos 50 años, ¿cuántas horas él dedicó a esto? Le preguntaría si en esos 50 años dedicó, aunque fuera uno, a estudiar las lenguas originales, hebreo, griego, en las cuales la Biblia fue escrita. Haría esta pregunta a esa persona. Realmente me parece que las respuestas casi las estoy viendo. Debo decir que Palestina, con ese nombre, esa región, porque no fue nunca un gobierno, vino a ser declarado gobierno y nación independiente en 1988 por Yasser Arafat, que en Argel publicó la declaración de independencia de esa región. Estamos hablando de 1988. Es la primera vez en la historia del mundo en que Palestina es reconocida como una nación independiente. Vamos entonces a ver que la descendencia del pueblo israelí puede rastrearse hasta Ur de los Caldeos, donde en 1800, antes de Jesucristo, nació Abraham, el patriarca de la fe y de la nación hebrea, la nación israelita. De Abraham desciende Isaac, que fue llamado Israel. Léase esto en Génesis capítulo 32, versículos 24 al 28. Isaac fue llamado Israel, y luego de Isaac desciende, de Isaac desciende Jacob, que fue llamado Israel. Jacob fue llamado Israel por Dios. De Jacob desciende Judá, que es quien da. Entonces, de él es la raíz de los judíos, del pueblo judío. Repito, de Abraham, Isaac. De Isaac, Jacob. A Abraham se le fue llamada descendencia en todas las naciones a través de Isaac. De Isaac nace Jacob, que fue llamado Israel. De Israel nació Judá, que es el padre de la nación judía. Y de modo que esto es algo que esta persona parece que desconoce. Es un error, pero si fuera el único error, aquí hay otros tantos errores que a esta persona yo le pudiera citar. Y lo peor de todo esto es que está haciéndose cómplice de lo que dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice que el enemigo de la fe cristiana vino a hurtar, matar y vino a destruir. Esta persona con sus afirmaciones está hurtándole el derecho, está matando la esperanza y está destruyendo la oportunidad de las personas del mundo entero de conocer la verdad. Porque lo siguen por su erudición, y su erudición está un poco débil en algunas cuestiones, como por ejemplo la historia de la Biblia, la teología y la fe cristiana. Quiero decirle que he leído algunos de los libros de esta persona, de este personaje, este escritor que estaba siendo entrevistado por alguien que lo trata con mucha familiaridad y con mucho, digamos que afinidad a él y a su obra. Y así que esto también puede ser para esta persona que se dedica a publicar entrevistas en internet. Comete un error lingüístico cuando en un libro acerca del manto de Turín, esta persona utiliza mal el significado de las palabras que tienen que ver con las vendas que sirvieron para las mortajas que cubrieron el cuerpo de Jesucristo. Error lingüístico. Desconoce por completo el idioma griego. Comete un error arqueológico cuando a determinadas piedras en un lugar en la América
él le da un origen arqueológico importantísimo. Luego se descubre que era un fiasco, pero ya estaba hecho el libro y ya le había ganado popularidad por esas piedras. Comete un error cronológico cuando en una obra escrita por él, a uno de los personajes se le llama por un nombre al cual lo antecede un San, es decir, San fulano o San mengano. Este libro dice que esa historia él la está viviendo real como en un sueño, digamos así. Y en ese momento en que él se siente trasladado a aquella época, realmente trasladado en el espíritu, en un sueño, a aquella época, que él dice que eso es real, lo que él vio, él lo vivió realmente, o que él vivió en esa época, no quiero ser muy al detalle, imagínense que es algo así. Y en ese momento él siente como a esa persona le llaman San fulano. Imposible. Imposible, porque en aquella época de Jesús, estamos hablando de la época de Jesús, a donde él dice que se transportó, el anteceder con un San a los nombres no era todavía actual, porque esto vino con la catolicismo romano, mucho después. De manera que comete un horror teológico diciendo que Jesús no es Dios. Bueno, no sé de dónde él saca esto, y concluyo diciéndole que este hombre no comprende que su instrumentalidad es diabólica. El diablo lo está instrumentando para hacerlo a él un vocero de la mentira. Les repito que Palestina, esta región fue nombrada así en el 135 después de Cristo. 135 después de Cristo. De Canaán, que era como se llamaba antes de esta época, nació Israel con todos sus reyes, con todos sus jueces. Como nación, Israel fue llevada cautiva por 2000 años, la sacaron de ahí los babilonios, los egipcios, los babilonios, etc. Y sobre el diluvio, que él también dice que es falso, que no pudo haber sido, yo les invito, aquí hay mucha información en la internet, hay mucha información acerca de eso científica, que se argumente acerca de los fósiles, de los sedimentos de esos fósiles, de la velocidad de la sedimentación, de los cementerios de animales y plantas súbitos que hay en determinados estratos, de la velocidad del asentamiento de estos estratos, que la erosión que se hizo estos estratos, los formó, que están a niveles uniformes a nivel mundial e indican que un diluvio a nivel mundial tuvo que haber sucedido. Yo no le digo que se sienta muy especial por esto, porque como él, haciendo este tipo de cosas contra la fe cristiana, hay muchos en el mundo. Mi respeto, es un buen escritor, pero en lo demás, estudie un poco. Se lo pido por favor. Me disculpa si se siente ofendido. Yo deseo que Dios nos siga bendiciendo a todos y los dejo con la bendición pastoral de 2 Corintios 13:14. Amén.